Estamos muy próximos al Día del Trabajo y vamos a conversar los siguientes minutos con el ministro de Trabajo. Nos acompaña Héctor Hinojosa en los estudios y como siempre, es un gusto pues que esté con nosotros. Ministro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Ministro, quiero empezar con este tema de la coyuntura. Antes de referirme al tema del trabajo, hablar sobre el tema del incremento salarial, porque esta medida es la que se conoce también, se oficializa y vienen con unos decretos o normativas que siempre las presenta el presidente el 1 de mayo. Después de unas mesas de trabajo con la Central Obrera Boliviana, se llegan estos acuerdos y dentro de ello, por ejemplo, se habló del incremento salarial ya fijada con los puntos, ¿no? Sí, evidentemente se ha trabajado durante 2 días, primero recibiendo el informe de las comisiones que se habían constituido juntamente con la Central Obrera Boliviana, mesa productiva, la mesa de asuntos sociales, de normativa y la económica, donde se pudo constatar avances importantes y se ha definido además de que se debe continuar con las mesas de trabajo. Pero un punto que podría llamar la atención de todos es el hecho de que después de mucho tiempo de discusión acerca del tema de la seguridad social, se ha podido constatar que tanto los trabajadores como el gobierno eh, tenemos un criterio común sobre la necesidad de la reestructuración del sistema de salud, de tal modo que se pueda lograr, digamos, una transformación profunda y no estancarnos en discusiones bizantinas sobre gerentes, etcétera, etcétera, sino de elaborar políticas conjuntas. Entonces se ha conformado una comisión entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas y los trabajadores para plantear precisamente esta transformación del sistema de salud. Después de amplias discusiones se entró al tema económico. Y en el tema económico, evidentemente, las organizaciones, particularmente de los trabajadores fabriles, los trabajadores petroleros, los de luz y fuerza, los mineros, fueron los que plantearon la necesidad de una discusión sobre una base real, porque todavía habían algunos dirigentes que planteaban que sea sobre la canasta familiar de 8.000 Se habló de los bolivianos. 8.000, Claro. exacto. Entonces, ha sido la propuesta de las organizaciones de confederaciones y federaciones nacionales la que ha permitido allanar un encuentro con el Estado. Y el presidente, que además por sus características de francas, llanas, etcétera, facilitó esta discusión. Entonces, después de una discusión profunda, se llegó al incremento del salario básico del 7% y del salario mínimo de 2.000 bolivianos. Este salario es para quienes tienen, digamos, ingresos menores, no pueden ganar menor que ese salario ningún trabajador. Ministro, lo hemos escuchado hoy al presidente referirse a ello. Es un compromiso tanto también de las empresas privadas, porque son quienes se pronunciaron y decían esto podría generar una afectación sobre todo a las pequeñas empresas, a las medianas, a las micros, y se habló de desempleo, pero sin embargo vamos a cumplir con aquello. ¿Cuál es la lectura que se tiene que tener para hablar de esto, del incremento del monto del mínimo del 2000 y del 7% al haber básico? A ver, evidentemente las empresas pequeñas tienen cierto riesgo de poder generar algún tipo de desempleo, pero hay que hacer un análisis integral entre las medidas que se han analizado para compensar precisamente a los sectores pequeños. Está la necesidad de estimular el acceso a créditos blandos, de tal modo que se pueda estimular la estabilidad de pequeñas empresas productivas y sobre todo de favorecer a los sectores que durante este tiempo han estado teniendo algunas dificultades. Pero por otro lado es
muy unilateral solamente hablar del salario. Hay otras condiciones económicas que favorecen a la estabilidad de las empresas y al crecimiento. Por ejemplo, como nunca en la historia de nuestro país existe una estabilidad social, una estabilidad política, una estabilidad económica que garantiza que las inversiones que se realizan en nuestro país tengan la posibilidad de asegurar rentabilidad. Pero por otro lado, el mismo incremento del salario dinamiza el mercado interno, porque los trabajadores cuando reciben mayor salario lo que hacen es volcar esos sus nuevos ingresos en el propio mercado, adquiriendo sus alimentos, adquiriendo ropa, etcétera, etcétera, y entonces se constituye un mecanismo que genera, digamos, mayor capacidad de compra y la posibilidad también de comprar productos, que obviamente favorece a ciertas empresas. Ahí está la dinámica, nos decía. Ministro, tenemos preguntas también desde Santa Cruz. Ya. Vamos a trasladar las consultas a Sandra Elías en Santa Cruz. Estamos junto al ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa. Sandra, adelante. Muchas gracias, Gabriela. Ministro, buenas noches y gracias por Buenos días. acompañarnos también en el último round. Ministro, bueno, sobre este mismo tema que están tocando y que tiene que ver con la dificultad que han expresado los empresarios con el tema del incremento, hoy el señor Guido Mitma de la Central Obrera Boliviana conminaba a su autoridad precisamente a hacer cumplir esto, es decir, a que haya una estabilidad, ¿no es cierto?, laboral, es decir, a que no puedan haber despidos ni nada de lo que se ha hablado. ¿Está en manos del Ministerio de Trabajo el poder asegurar esto? Es decir, el poder asegurarle al trabajador que no va a ser despedido luego de este incremento. Bueno, primero que las declaraciones del señor Guido Mitma siempre entran en contradicción con la discusión que hemos tenido al interior del diálogo. El compañero Guido Mitma fue uno de los que planteó con mucha fuerza que lo que debería hacerse es generar empleos y generar empleos. Pero le hicimos notar que su propuesta de la canasta familiar ponía en riesgo precisamente los empleos. Es por esa razón que se ha colocado en el acuerdo que estas demandas excesivas ponen en riesgo la generación de empleo y para que no se liberen ellos de responsabilidad, dirigentes como el compañero Guido Mitma, que suelen pedir pero no asumir responsabilidad, es que se expresó y se dijo claramente que el incremento salarial está siendo a solicitud precisamente de los trabajadores y que si se genera algún riesgo, obviamente el gobierno no va a liberar su responsabilidad, pero se hacía notar de que son los dirigentes que a veces solicitan por encima de las posibilidades y no quieren asumir estas responsabilidades. Eso es lo que está... Lo que se fijó, ¿se tiene ese margen de riesgo, ministro, con lo que se tiene ahora, Bueno, hay un cierto 2.017%? margen de riesgo, ¿no? Hay un cierto margen de riesgo, aunque si colocamos solamente de manera unilateral que el aumento de salario implica generar despido, no es tan evidente. No está Hay datos, relacionado. claro, hay datos que nosotros tenemos desde el 2006 que ha ido incrementándose de manera continua y permanente el salario hasta llegar a los 2.000 bolivianos, ha sido también de manera paralela, continua y permanente el crecimiento de la creación de empleos. Más o menos entre el año 2008-2010 se tenían 150.000 empleos. Y Vamos a pedirle que le pasen. Ahí a tenemos ver, algunos sí, datos también para poder seguir con la entrevista. exactamente. Ahí tiene los datos precisos. Vamos, ministro. Entonces los datos precisos. En el 2012 teníamos 153.000 empleos. A ver, vamos. ¿No ve? Y al año siguiente se ha tenido crecimiento, al año siguiente también. Y más o menos en el año 2015 tenemos 272.000 empleos, con lo cual se habría creado más de 100.000 empleos. Entre el 2015 y el 2016, que ha sido el año más crítico por la baja de los precios de las materias primas, ha existido un incremento de 12.000
nuevas empresas. Y entre el 2016 y el 2017, estamos hablando de enero y febrero del 2017, se han creado más de 2.000 empresas. Es decir, en ningún año Ha bajado. ha bajado. Y todos los años los empresarios privados dicen se va a cerrar empresas, se va a querer generar, etcétera, mayor desempleo. Lo que queremos decir es que el incremento salarial, que también ha sido constante y permanente, no se refleja generalmente en cierre de empresas. Es que hay otros factores de la economía nacional que crean adecuadas condiciones para el desarrollo de las empresas. Había mencionado el tema de la estabilidad económica, he mencionado también el aporte que realiza el propio salario al incremento, pero está el hecho también de las inversiones estatales. Las inversiones estatales son una fuente del crecimiento de la economía y también una fuente de creación de nuevos empleos. Muy bien. Ministro, quiero cambiar el tema. Bueno, está relacionado, ¿no? Alguna vez en una entrevista usted me decía si hemos sido representantes, dirigentes en su momento, y hablar acerca de este 1 de mayo. El 1 de mayo que hoy lo vamos recordando y lo vamos viviendo con diferentes matices a la de gestiones pasadas. Y voy con este tema porque es importante recuperar nuestra memoria histórica. Cuando usted estaba dirigente, cuando la lucha era por por la reivindicación de los derechos laborales, por buscar esa justicia, beneficios, algo que los trabajadores se merecen, a un contexto de estos últimos 11 años, por ejemplo. Claro, es que en los años anteriores hemos vivido etapas bastante difíciles. La persecución, por ejemplo, de los dirigentes. Yo recuerdo lo del año 1982, el 1 de mayo de 1982, estuvieron en la clandestinidad dirigentes como Edgar Ramírez, Oscar Salas, Genaro Flores, entre otros que podemos mencionar. Y se había convocado a una especie de reunión ampliada y los compañeros, al ver a los dirigentes presentes en la marcha, no solo los ovacionaron, sino que inmediatamente alrededor de ellos se aglutinaron todos los trabajadores y les obligaron a ir a la marcha y les dijeron que ellos les protegían. Entonces, ese fue el momento en que salió, digamos, las organizaciones sindicales de la clandestinidad a la legalidad, luchando contra un sistema dictatorial y además como preámbulo de la conquista democrática que después ocurrió en octubre del mismo año, del año 2012, o 1982. 82. Entonces, eso estamos viendo. Entonces, los trabajadores pasamos etapas difíciles. En este momento, no necesitan hacer eso los trabajadores. El Estado es un interlocutor que les escucha, que además expresa los intereses del conjunto del pueblo, no solamente de los trabajadores. Y el 1 de mayo se ha constituido en una fecha de festejo tanto de los trabajadores como del conjunto del pueblo. Por parte de los trabajadores, porque se ha logrado conquistas importantes como la estabilidad laboral, la vigencia plena del fuero sindical, la constitución política del Estado reconoce los derechos sociales de una manera evidente, con una normativa que es de las más avanzadas en América Latina. Pero también decía que este 1 de mayo es para festejar por el conjunto del pueblo, porque recordamos la recuperación de los recursos naturales, del gas en particular. No estuviéramos viviendo este momento económico si no hubiéramos recuperado el gas. La recuperación de nuestras empresas como de Entel, de Ende y de otras empresas que también se fueron anunciadas el 1 de mayo. En otras palabras, evidentemente hay mucha deuda histórica todavía que pagar, pero hemos avanzado tanto que tenemos motivos de festejar. Y lógicamente este festejo lo compartimos entre el conjunto del pueblo, las trabajadoras, los trabajadores y también el gobierno. Se va a esperar
el mensaje, los actos este lunes, ministro? Sí, evidentemente el día lunes se está organizando en el Palacio de Gobierno un acto en el que se va a rendir homenaje a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras, pero donde además se va a anunciar el decreto de aumento salarial, el decreto, la ley que aumenta la renta dignidad y también otras medidas que van a llegar a los pequeños productores. Ministro, haciendo referencia a esto que nos decía, la renta dignidad, 50 bolivianos más. Después de una reunión, hay una ley para los adultos mayores, una reunión que se tuvo con los representantes y el presidente. Significa también un elemento importante en esa dinámica de la misma economía que decíamos. Claro, además que estamos atendiendo una petición de los adultos mayores que en muchos sectores, 200 bolivianos, 250, 300 bolivianos, pareciera no significar mucho, pero para los adultos mayores es un ingreso que ayuda a resolver parte de sus necesidades. Y lógicamente este es un aporte también del Estado, pero particularmente del compañero y hermano Evo Morales, que siempre tiene esa sensibilidad de escuchar a los distintos sectores sociales. Entonces esa medida también será anunciada o ratificada, diría yo, el 1 de mayo. Vamos a esperar, incluso solo le recuerdo lo que decía el presidente hoy en la mañana. No me jale en la lengua, decía, porque hay algunos aspectos que los tiene que mencionar el 1 de mayo, hacía referencia al tema del desempleo, programas que se están trabajando para ello, y bueno, nos imaginamos que los vamos a ir conociendo más adelante. Vamos a pedirle, vamos con consulta en Santa Cruz y también pedirles que me alisten por favor la nota 14 sobre la nacionalización y comentar sobre lo que veníamos hablando también. Ministro, pero antes nos vamos con Sandra, que tiene preguntas. Adelante otra vez, Sandra. Gracias, Gabriela. Bueno, ministro, aprovechando su visita, hay diferentes consultas que tenemos y esta tiene que ver precisamente con las mesas de diálogo, la mesa social, ¿no es cierto?, donde se ha estado trabajando y tiene que ver con los maestros urbanos. Entiendo que tiene que ver con el tema porque en muchas ocasiones la propia ministra de Salud decía estas demandas que tienen los maestros urbanos no son, perdón, de educación, no son demandas que tengan que ver con el Ministerio de Educación, sino más bien con el Ministerio de Trabajo. Entonces, la consulta es, ellos han anunciado que no van a marchar con la Central Obrera Boliviana, que van a hacer diferentes manifestaciones paralelas y ha habido este tema al que no se ha podido llegar a acuerdo y tiene que ver con estos descuentos, ¿no es cierto?, descuentos en las huelgas, en las marchas. ¿Podría hablarnos de este tema, por favor, de por qué no se ha podido llegar a acuerdos realmente en este tema y qué es lo que demandan los maestros urbanos? Bueno, en realidad se ha llegado a acuerdos tanto con la Confederación de Maestros Urbanos como con la Confederación de Maestros Rurales. Si ustedes ven con atención las declaraciones, quienes expresan su descontento no son los dirigentes de la Confederación, es el profesor José Luis Álvarez, que no es dirigente nacional. Más de una vez se han encargado precisamente los de la Confederación de aclarar que no es portavoz de los maestros y también se han encargado de aclarar que no es dirigente de la Federación de la Paz. Entonces, en ese sentido, hay expresiones que se toman como si fuera del conjunto del magisterio. Evidentemente hay descontento en el magisterio por el tema de los descuentos, pero ya es una norma en el Ministerio de Educación que día no trabajado, día no pagado, porque se entiende que este tema tiene que ver con el derecho de los niños, con el derecho de los jóvenes a la educación. Y en ese sentido, esta norma ha sido planteada no este año, sino todos los años, y se ha venido aplicando cuando ha habido paralización de labores. Y lógicamente los trabajadores tienen el derecho de concurrir o de acudir a otras instancias judiciales, porque el Ministerio de Trabajo propiamente no es el que define ningún tipo de descuento. El Ministerio de Trabajo lo que hace es ver si se ha cumplido o no la normativa laboral. Inclusive cuando hay conflictos que se cumplen
todos los pasos que implica la ley, nosotros declaramos huelga legal. Pero cuando no se cumplen los pasos, obviamente tenemos que declarar huelga ilegal. Y entonces, eso es lo que acontece. Entonces, nosotros no definimos el descuento, sino que son las normativas internas de cada sector. Ministro, aprovecho el tema también para referirme a uno de los puntos, y este estaba relacionado al avance que se tiene en la Ley General del Trabajo, en la nueva ley. ¿Cómo está eso? Eso se cerró en ese acuerdo, ministro, como un punto que tiene que seguir elaborándose, trabajándose. Sí, se ha reafirmado la necesidad de elaborar una nueva Ley General del Trabajo. Y hablamos de una nueva Ley General del Trabajo porque la Constitución Política del Estado ha generado nuevos derechos a los trabajadores en la Constitución. Y entonces estos derechos tienen que ser expresados en una nueva ley. Pero por otro lado, señalamos la voluntad de hacerlo conjuntamente los trabajadores, porque no se trata de un código de proceso civil, de código civil o código penal, sino que es una ley general del trabajo donde se debe tomar en cuenta la opinión de los trabajadores. Y no es a través, digamos, de la elaboración en laboratorio que se va a poder dar la elaboración de esta ley, sino de un trabajo conjunto. Por eso que hace años que venimos discutiendo con los de la Central Obrera Boliviana esta norma. Pero ahora los trabajadores han expresado su voluntad y nosotros también de darle continuidad y tratar de elaborar la ley, si es posible, hasta mes de octubre o finales de año y poder entregar este producto a los trabajadores y poder tener una nueva normativa laboral. Esperemos que este 2017 ya se tenga, ministro, esa normativa. Esa es nuestra voluntad y ojalá que encontremos la misma voluntad entre los trabajadores. Queremos agradecerle, ministro, por habernos acompañado, ha sido un gusto y bueno, ya vamos a estar viendo los actos desde las 7 de la mañana del día lunes. Bueno, sí, evidentemente, y hay el compromiso de poder encontrarnos a la misma hora. Claro que sí, ya le había dicho, estamos de turno, así que nos vemos trabajando muy temprano. Listo. Queremos mostrarle la